Tenemos una entrevista muy especial. Fíjense que es mera coincidencia, ¿eh? Esto no está preparado, como siempre la historia de repente nos da unas sorpresas que no quisiéramos, pero ahí están. ¿De quién hablamos? De un gran escritor porque es experto en una parte del mundo que ya nos platicará. A propósito de este libro que se llama Lo que hicimos mal los adultos. Aquí lo tenemos. Es un libro muy interesante. ¿De quién hablamos? De Marouane Soto Antaki. Marouane, gracias por este enlace. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Pues Marouane han de saber, y seguramente ya lo conocen, es expertisísimo en este Medio Oriente que ahorita tiene algunos problemas. Pero antes de pasar, porque te tenemos que preguntar de ello, ¿de dónde surgió la idea de escribir este libro, Lo que hicimos mal los adultos, Marouane? A ver, ¿qué es lo que hicimos malos adultos? Lo que hicimos malos adultos es el primer libro en el que me aviento a acercarme a un lector adolescente, ¿no? Todos mis demás libros, los ensayos, qué sé yo, Pensar México, Pensar Occidente, Pensar Medio Oriente, obviamente, las novelas, estaban siempre pensadas en un lector adulto. Y esta es la primera vez que me acerco a un lector adolescente. ¿Por qué me acerco a un lector adolescente? Para tratar de explicarle un poco lo que es difícil de explicar. ¿Cómo le explicas a un adolescente por qué hay guerras, qué son las guerras, qué son los conflictos, qué es lo que sucede, qué es lo que ha sucedido en las últimas horas en Palestina e Israel? Resulta que hay una serie de temas que están en el mundo y que obviamente en algún punto de la vida y cuando se llegan, qué sé yo, entrando a la secundaria, a la adolescencia, van a estar ahí presentes, ya sea por, si queremos, ya digo, hablo de mi edad, ¿no? Cuando de repente nadie nos recogía para ir a de la escuela y lo escuchamos en el radio, pero sobre todo hoy hacía, qué sé yo, redes sociales. Es imposible que hoy un chico a lo largo de la semana que vaya a la escuela no pueda estar, no termine estando enterado de que sucede algo, quién sabe qué, en Palestina e Israel este fin de semana. Bueno, ¿qué es lo que trato de hacer en lo que hicimos los malos adultos? Es desde el único recurso con el que creo que más o menos me defiendo, que es la literatura. Tratar de acercar estos elementos que son incómodos, que son difíciles y que para mí eran importantes tratar de tocar. ¿Por qué eran importantes tratar de tocar? Primero porque siento la necesidad de que se resuelvan ciertas incógnitas a este tipo de cuestiones que serán difíciles de explicar para los maestros, para los propios padres y que surgen de los más jóvenes. La otra por un ejercicio que para mí es la base. Cualquiera de los elementos de conflicto, cualquier conflicto que veamos hoy en el planeta, tiene obviamente los alimentos naturales, políticos, lo que queramos hablar los adultos, pero tiene un componente base que es la indiferencia. La indiferencia, el no me importa. Sí, siempre ha habido un conflicto en Siria, sí, siempre ha habido un conflicto en Palestina, sí, llevan año y cacho peleándose en Ucrania y de repente se normaliza eso. En un intento por dejar de normalizarlo es que busco acercarme a estos jóvenes por una razón particular que también tiene una cosa de coincidencia. Eh, hace ayer, ¿no? Le dieron el Premio Nobel de la Paz a una ciudadana iraní que está justo presa por sus protestas en contra de la opresión del sistema hacia las mujeres que tiene el gobierno de los ayatolás en Irán. Bueno, hace año y cachito, año y un mes, vimos cómo las calles se poblaron de mujeres iraníes que salían en protesta tras el asesinato de Mahsa Amini por la policía moral de Irán. Y resulta que la mayor cantidad de esas mujeres que estaban ahí eran jóvenes, justo eran jóvenes. Entonces veo en estas nuevas generaciones, ya a mi altura ya me cuesta, ya que ya todo el mundo es nuevo, ¿no? Pero en estas nuevas generaciones veo que hay un impulso que tiene su contraparte en estos justos elementos que decíamos, donde es imposible que haya alguien que en este momento, cuando tiene 13, 14 años, no termine enterándose de lo que ocurre en otro lado del mundo. Por esos mismos insumos hay una posibilidad de respuesta. Y veo una generación joven que creo que se ha subestimado tradicionalmente, que se dice no, no entiende, no, no lee, sí, sí leen y sí, sí entienden. Todos entendimos cuando éramos más jóvenes, entendíamos más de lo que decían nuestros padres. Y que sí está interesada en aprender qué es lo que escucha, lo que pasa del otro lado del mundo. Para tratar de acercarme a la generación, lo que hago es un dibujo entre el ensayo adolescente y la novela, un poco jugando con el relato, contar lo que sucede en Yemen, en Irán, en Afganistán, en Palestina, Israel, en Siria, en Nicaragua, pero no desde el punto de vista de los adultos que tendemos a no solamente provocarlo, somos nosotros los que lo hemos provocado y dejándoles a ellos una responsabilidad absurda de tratar de resolverlo, sino también desde la mirada de esos adolescentes o esos jóvenes que están en esas situaciones de conflicto, que buscan dialogar con jóvenes como ellos, no con adultos. El chico en Sudán quiere hablar con alguien que está de su edad. Los chicos de acá podrían tener mucho más entendimiento y empatía con lo que ven del chico de allá.
Entonces busco a través de la literatura contar las historias de estos espacios, que es nuestro rompecabezas de lo descompuesto que le hemos dejado a las generaciones más jóvenes para resolver. Y además, Marwan, en este libro que bien lo has explicado, lo que hicimos mal los adultos, vienen ilustraciones de también un gran amigo de Bernardo Fernández Beff, es Bernardo Fernández Beff, que pues ilustra mucho lo que se vive en estos lugares. Mira, tú eres un experto en esto porque has vivido en Nicaragua, Libia, España, Siria y México. Y en otros lugares, sí. América y en otros lugares. Me voy a venir ahorita a Ajá. América porque después ya te vamos a preguntar lo que pasa en Israel. Oye, cuéntale a la gente el capítulo de Nicaragua, por favor, ¿cómo empieza? A A mí me ver, sorprendió totalmente. el capítulo de Nicaragua es el único capítulo en el que me acerco a nuestro continente, ¿no? ¿Qué es lo que traté de hacer en general en el libro? Tener 10 conflictos que permitan entender todos los demás o lo que creo que podrían darnos un retrato de los demás. Y tenía que tocar entonces Nicaragua. Nicaragua porque tiene ciertas cosas personales. Yo cuando era niño, mis padres me llevaron a vivir en Nicaragua. Todavía estaba en el gobierno como vicepresidente Sergio Ramírez, el vicepresidente escritor que hoy está perseguido, de quien le quitó la nacionalidad, la dictadura de Daniel Ortega. Entonces tiene un vínculo personal en el caso nicaragüense, donde cuento la historia un poco de mi propia infancia para llegar a lo que ha venido sucediendo en los últimos años, después de las protestas de 18-19, que transforman y refrendan la dictadura en una de las peores dictaduras más caricaturescas, incluso que podríamos imaginar, en un proyecto de descomposición absoluto, donde se le quita el derecho a la gente de estudiar, se le merman las posibilidades de desarrollo y terminan teniendo una de las migraciones más grandes del continente junto con la venezolana, ¿no? Entonces me acerco un poco desde mi propia perspectiva, desde mi propia vida, desde los 80, cuando estaba viviendo en Nicaragua y era un niño, hasta lo que se transformó 40 años después. ¿Qué es lo que Oye, pasa con Marwan, nada más? Bev lo que hace es completar el discurso que yo no podía completar. Me quedaba claro que yo no podía hacerlo solo. Entonces recurrí a quien creo que es el mejor novelista gráfico que tenemos en este país, con quien además puedo discutir con una premisa. Bev y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas. En las cosas de política nacional no estamos de acuerdo. Y quería mostrarle a los adolescentes cómo las personas que no están de acuerdo pueden trabajar juntas llegando a ciertos principios básicos, porque al final uno solo puede discutir con quien no está de acuerdo. oye, Marwan, pero eso de levantarte y ver tu automóvil en fuego, pues no es tan nada sencillo y lo platicas muy bien en este libro, lo que hicimos mal los adultos, donde bien lo dices, haces un recorrido en estos lugares. Que guerra es guerra, hablen de lo que hablen, guerra es guerra. Raúl, que es el conductor del noticiero, también tiene algunas preguntas a propósito de lo que está pasando en este momento. Amigo, por favor, adelante. Marwan, Muchas ¿cómo estás? Un gracias. gusto saludarte. Oye, rápidamente, he leído tu libro. Alguna frase que se me quedó es la diferencia entre el conflicto y la guerra. Y precisamente con eso abrimos este noticiero. Coméntanos, tú que conoces el Medio Oriente, ¿qué puede generar este conflicto que se está llevando en este momento aquí en México de manera rápida, por favor? A ver, hacia Palestina e Israel, dices, Así es. ¿no? A ver, ¿qué es lo que hemos visto en las últimas 18, casi 20 horas? Hemos visto una escalada que sí nos podía pasar del estado de conflicto al estado de guerra. ¿Por qué quiero decir esto? La situación en Palestina e Israel a lo largo de décadas, desde los 40, alguien la podría pensar que es exactamente la misma. No, no es la misma, ha tenido distintas evoluciones. Hoy estamos hablando de un actor de Hamas, aquel actor que es una organización terrorista que gobierna de facto uno de los dos espacios de los dos territorios palestinos. Hay que recordar que Palestina está dividido en dos territorios, la parte de Gaza y la parte de Cisjordania, el West Bank. La parte de Cisjordania está gobernada por el gobierno reconocido internacionalmente y es el gobierno que es la Autoridad Nacional Palestina. Y en este momento, después de la incursión que se tuvo en la noche de ayer, se elevaron las posibilidades de que el conflicto crezca. ¿Por qué? Por el tamaño de la incursión y la forma de la incursión. Que lo No despide, que solamente mande a son los más de 5.000 misiles, sino el secuestro de ciudadanos israelíes que tendrán lamentablemente una respuesta recíproca, abandonando cualquier posibilidad de diálogo por lo pronto. Y hay que recuperar esa posibilidad. Pues muy interesante, Marwan. Créeme lo que caíste como anillo al dedo. No me gusta decirlo así, pero así es. Y para que la gente conozca más de tu trabajo, para que pueda hacer contacto contigo y conozca más de este libro que, a pretexto de ello, lo que hicimos mal los adultos, ¿cuáles son tus formas de contacto, Marwan? Por favor, ¿nos las puedes compartir? El libro justo está ahora ya terminado de distribuir en librerías. Estoy ahora terminando de presentarlo en la Feria del Libro de Monterrey
Normalmente me muevo más por Twitter, en todo lo demás soy un perfecto analfabeta, ¿no? Entonces en Twitter funciono @_Maruán y el libro ya en librerías, en todas las librerías, formato digital, y no sé por dónde más se venden estos días. Pues muchas gracias, Maruán. Esta es tu casa y nuestras redes sociales, en el caso particular, @SeuMiranda, completamente a tus órdenes. Muchas gracias, Raúl. Esta sería la recomendación de este fin de semana.